que aportan solo su trabajo, a estos los llamamos socios industriales, y vamos a ver que estos socios industriales no comprometen su patrimonio particular por las obligaciones sociales, porque dice la ley, responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Eso por ahora lo dejamos anotado y después lo vemos, el tema de la responsabilidad de los socios industriales. En cuanto a la constitución de la sociedad de capital e industria, puede constituirse por instrumento privado o por instrumento público, debe inscribirse en el registro público, esto es, o en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en provincia o en la IGJ en el ámbito de capital, y no necesita publicarse en el boletín oficial ni en el diario de mayor circulación. En caso de que la sociedad no cumpliera con el requisito de inscripción, ya sabemos cuáles son las consecuencias, va a pasar a estar regida por la sección cuarta. En cuanto al nombre de la sociedad de capital e industria, el artículo 142 admite que adopte una razón social, prohíbe que el nombre del socio industrial figure en la razón social, aunque no establece de manera expresa cuál es la sanción en caso de que en la razón social figurara el nombre del socio industrial. Acuérdense que esto sí estaba previsto cuando vimos la incomandita simple, que la ley prohibía que el nombre del socio comanditario figurara en la razón social y establecía la sanción. Lo hacía solidariamente responsable por las obligaciones que así asumiera la sociedad en infracción a esa norma. En el caso de la sociedad de capital e industria no está prevista la sanción expresamente, pero dada la naturaleza de la razón social y el interés de que se vean protegidos los terceros que contratan con la sociedad, esto es que no se vean llevados a engaño y piensen que el socio industrial no es tal, entendemos que la sanción va a ser la misma que en comandita simple para el comanditario que figura en la razón social. ¿Sí? ¿Se entendió? Además de permitir la posibilidad de que la encomandita simple, la de Sociedad de Capital e Industria, actúe bajo una razón social, nada impide que use una denominación de fantasía. Pero en todos los casos, sea que use una denominación de fantasía, sea que use una razón social, siempre va a tener que estar integrado el nombre de la sociedad con las palabras Sociedad de Capital e Industria o con su abreviatura. Ya habíamos dicho en cuanto a los socios que el socio capitalista es el que aporta bienes, ya sea aportes en dinero o en especie, bienes. Pero en el artículo 141, respecto del socio industrial, la ley impone el requisito de la exclusividad para el aporte del socio industrial. El aporte industrial tiene que aportar exclusivamente su trabajo, pero no impide que el socio capitalista, además de aportar bienes, aporte su trabajo. La nota de exclusividad en relación a la naturaleza del aporte es exigida solo respecto del socio industrial. Entonces, tiene dos clases de socios, capitalistas e industriales. Los capitalistas aportan bienes, los industriales exclusivamente su trabajo. Nada impide que los socios capitalistas, además de aportar bienes, aporten su trabajo. No debe pasar lo mismo con el socio industrial, que debe exclusivamente aportar su trabajo. Esto tendría importancia práctica en cuanto a la responsabilidad frente a terceros, porque en caso de una sociedad de capital e industria que cayera en insolvencia, que los terceros quisieran cobrarle a los socios, se esforzarían en demostrar que el socio industrial hizo algún aporte de bienes para poder hacerlo responsable con la responsabilidad de los socios capitalistas. Esto es, ya dijimos, igual que en la colectiva, subsidiaria, solidaria e ilimitada. De ahí la importancia de que el socio industrial se limite a aportar su trabajo. Para ponerlo con un ejemplo burdo y lo noten. La idea es que si va a ser una empresa constructora y los socios industriales van a ser albañiles, no lleven ni un balde propio.
porque a algún tercero descolgado se le puede ocurrir sostener que eso de afectar el balde a la sociedad implica que aportó un bien, aunque sea un balde, y que lo haga o pretenda extenderle la responsabilidad solidaria que tienen los socios capitalistas. ¿Se entiende la importancia de la nota de exclusividad? En cuanto a la responsabilidad del socio capitalista, ya dijimos, el 141 dice, es igual a la responsabilidad de los socios de las colectivas, es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Vuelvo siempre sobre el tema de la responsabilidad. ¿Tienen claro cómo funciona? Si quieren que lo volvamos a ver, lo volvemos a ver. Eso me lo dicen ustedes. Si no, sigo adelante. Bien. ¿Qué pasa con el concurso y la quiebra de la sociedad de capital e industria? A los socios capitalistas va a pasar lo mismo que pasa con los socios de la colectiva. Esto es, la quiebra de la sociedad de capital e industria implica la quiebra de todos los socios capitalistas, porque lo que dice en general la ley de quiebras es que la quiebra de la sociedad trae aparejada la quiebra de todos los socios que tengan responsabilidad ilimitada por las deudas sociales. Y en caso del concurso preventivo, el acuerdo al que llegue la sociedad con sus acreedores se hace extensivo a los socios capitalistas. Para el socio industrial no tiene ninguna consecuencia porque queda exenta de toda responsabilidad, tanto se trate de concurso preventivo o quiebra de la sociedad de capital industria. En cuanto al aporte del socio industrial, decimos tiene que ser, además de exclusivo, de la nota de exclusividad, tiene que ser su trabajo personal lo que aporta. Tiene que ser el objeto de la obligación. ¿Se acuerdan que decíamos? El aporte es la principal obligación de los socios. Bueno, el objeto de esa obligación tiene que ser de hacer, una obligación de hacer, no de dar, de hacer. El trabajo puede consistir en una actividad manual, intelectual, artística, científica, profesional, artesanal, o un simple trabajo material. Lo importante es que sea el trabajo personal del socio, cualquiera sea la naturaleza del trabajo. Ahora vamos a ver cómo funciona la limitación de la responsabilidad de los socios industriales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la definición, dijimos que en la caracterización dice que los socios que aportan su trabajo responden por las deudas sociales hasta la concurrencia de las utilidades no percibidas. Pero en realidad vamos a ver que los socios industriales no responden por las deudas sociales. ¿Por qué creen que es así? Ahora sí, necesito una opinión. ¿Por qué el socio industrial, digo yo, no responde por las deudas de la sociedad si el 141 dice que responde hasta la concurrencia de las utilidades no percibidas? Gonzalo. Gonzalo, ¿estás ahí? Ok, no está Gonzalo. Al lado de Gonzalo figura Nicolás. Nicolás, ¿estás? ¿Querés prender la cámara, Nico? Ok. ¿Por qué vos pensás que si la ley dice que el socio industrial responde de las deudas sociales hasta la concurrencia de las utilidades no percibidas, yo te estoy diciendo que en realidad no responde por las deudas sociales? Y de hecho, vemos que en el caso de la quiebra y el concurso de la sociedad no lo afectan. Ni idea. Seguimos. Al lado de Nicolás en mi monitor está Pilar. Pilar, ¿estás? Sí, profe, pero no, no sé. Ok. ¿Se acuerda alguien cuando veíamos la parte general que mencionamos cuáles eran los requisitos para distribuir utilidades? ¿Alguien tiene una ley de sociedades a mano?
Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos 2 clases sin mí y la próxima que vamos a ver en comandita por acciones. En la próxima, léanse la parte de utilidades. Vamos a mantener la incógnita y en la próxima clase que nos veamos me van a decir ustedes por qué yo les estoy diciendo que el socio industrial no responde por las deudas sociales cuando la ley dice que la responsabilidad del socio industrial por las deudas sociales alcanza a la concurrencia de las ganancias de las utilidades no percibidas. ¿Sí? Váyanse a la parte general de la ley de sociedades, fíjense los requisitos para distribuir utilidades, lo piensan y en la próxima me lo cuentan. Y le metemos un poco de suspenso y de paso les doy algo de laburo para que se acuerden de mí. Seguimos. ¿Qué pasa con la transmisibilidad de la calidad de socio en la sociedad de capital e industria? Como es una sociedad de personas, ¿se acuerdan? Hablábamos de sociedades por acciones o sociedades de interés y sociedades de personas. La sociedad de capital e industria es típicamente una sociedad de personas. Entonces, la madre y los principios normativos de la sociedad de personas por excelencia, que es la sociedad colectiva, van a ser aplicables en gran medida a las sociedades de personas. Entonces, al igual que en la colectiva, para ceder la calidad de socio, no distinguimos capitalista o industrial. Por ese carácter personal de la sociedad, se requiere el consentimiento unánime de todos los socios, salvo pacto en contrario, como establecía el 131 para las sociedades colectivas. En cuanto a la administración y representación de la sociedad, la ley prevé la facultad de administrar y de representar a la sociedad, tanto a los socios capitalistas como a los industriales. Y si no hay nada estipulado en el contrato respecto a la administración, indistintamente cualquiera de los socios capitalistas o industriales puede administrar a la sociedad. Acá tenemos un contrasentido con lo que pasa, por ejemplo, con la encomandita simple y lo que vamos a ver pasa en la encomandita por acciones. ¿Se acuerdan que en la encomandita simple solo podían ejercer la administración y representación de la sociedad los socios comanditados y estaban excluidos los comanditarios? La razón de ser de la exclusión de la administración de los socios comanditarios es el hecho de que estos tienen responsabilidad limitada por las deudas sociales, entonces no es prudente que quien no va a responder con todo su patrimonio por las deudas de la sociedad tenga la posibilidad de administrarla y representarla. Acá, a pesar de que, como les anticipé, el socio industrial no va a tener responsabilidad por las deudas sociales, la ley no hace ese distingo. Entendemos que es una idea enderezada a proteger a los trabajadores, a los socios industriales. De otro modo, no se explica que quien no responde tenga la facultad de administrar y representar a la sociedad. Ya dijimos que para la transmisión de la calidad de socio en la sociedad de capital e industria se requieren las mayorías, o sea, la unanimidad prevista en el 131, salvo pacto en contrario, y para el resto de las decisiones societarias, esto es, las que no impliquen la modificación del contrato social, se aplica el 132, que está en la parte de la regulación de la sociedad colectiva, o sea, es la mayoría absoluta de capital, la mitad más uno por lo menos. Ahora, ¿qué particularidad nos presenta esto en una sociedad de capital industria? Bueno, la parte del socio industrial. Para solucionar eso, el 145 de la ley aclara que a los efectos del voto en las reuniones de socios se computará como capital social del socio industrial el del socio capitalista de menor aporte. ¿Sí? Entonces, para los votos y las mayorías, para los votos, el socio industrial tiene la misma participación que el capitalista de menor aporte.
En cuanto a la fiscalización, no hay normas específicas para la sociedad de capital e industria. Entonces, todos los socios van a tener la facultad de ejercer la fiscalización directa de la contabilidad y de la administración de la sociedad en los términos del artículo 55, que también habíamos visto en la parte general. Otra particularidad la vamos a tener en relación a la distribución de los beneficios, porque si ustedes se acuerdan, cuando vieron los requisitos que debía contener el contrato constitutivo de una sociedad, que estaban en el artículo 11, decía que el contrato tiene que fijar la participación en los beneficios y las reglas para su distribución. Y en el inciso 7, el artículo 11, prevé que en caso de silencio, las ganancias se distribuirán en proporción a los aportes. Nuevamente, nos topamos con el problema de que el aporte del socio industrial consiste en una obligación de hacer. La solución del artículo 11 es imposible de aplicar para el socio industrial, del 11 inciso 7 hablo, ¿no? Entonces, el 144 nos dice que cuando el contrato no establezca la parte que le corresponde al socio industrial en las ganancias, estas necesariamente se tienen que fijar por vía judicial. ¿Sí? Hay que acudir a la justicia para que sea un juez el que determine cuál es la participación en las ganancias del socio industrial si esto no está previsto en el contrato. Esta es toda la sociedad de capital e industria. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Críticas? No, bien, profe. Ok. Acuérdense del tema de la responsabilidad del socio industrial. Háganme acordar, en caso de que yo me olvide en la próxima clase. Y acuérdense, vean la parte de los requisitos para distribuir utilidades. Ahora vamos a pegar un salto y nos vamos a salir de las sociedades y vamos a hablar de los contratos asociativos. Antes de la reforma de 2015, los contratos asociativos estaban metidos medio forzadamente en la ley de sociedades. A partir de la reforma del 2015 y metodológicamente bien, lo que hizo el legislador fue sacarlos de la ley de sociedades e incorporarlos al Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial regula los contratos asociativos a partir del artículo 1442. Este artículo, el 1442, dice: las disposiciones de este capítulo, es el capítulo 16 del Código, se aplican. Y ahí hace la generalización de lo que son. A todo contrato de colaboración, de organización o participativo con comunidad de fin que no sea sociedad y a la vez no se le aplican las normas sobre las sociedades porque no son ni por medio de ellos se constituyen personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho. ¿Necesitan que yo lo vuelva a repetir o se van derecho a verlo en el Código Civil y Comercial? Si quieren se lo repito, si no... Ok. ¿Puede repetir, profe, qué artículos son? ¿Desde cuál a cuál? 1442 arranca. ¿Dónde Bien. termina? Debe estar cerca del 1470, 1480, por ahí. Dame 2 segundos que agarro el Código Civil y te lo confirmo. Arranca el capítulo 16 en el 1442 y termina... Ya lo voy a encontrar, ¿eh? En el 1478. Hasta ahí está la regulación de los contratos asociativos. Listo. Ahora, va a pasar.
que yo les pregunte en algún momento qué son los contratos asociativos. Y cuando yo les pregunto qué son los contratos asociativos, es como si les estuviera preguntando de qué color es el caballo blanco de San Martín. ¿Qué son los contratos asociativos? Uno que me conteste. Por ejemplo, la unión de dos empresas para un fin que tienen en común. Bien, Se unen solamente para esa actividad específica. bien. Vos me estás dando un ejemplo y yo te estoy preguntando qué son. Entonces, ahí la idea está rumbeada, ¿eh? No está mal. Pero fíjate que yo te anticipé. Es como si yo te pregunto de qué color es el caballo blanco de San Martín. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? De verdad te pregunto. Es obvia la respuesta. Sí, ¿De qué color es? blanco. ¿De qué son los contratos asociativos? Una asociación. No, contratos, ¿ok? Son contratos, lejos, pero a kilómetros de ser una asociación. Las asociaciones también están reguladas en el Código Civil y Comercial, pero no son contratos, son asociaciones. Las asociaciones son personas jurídicas. Una asociación civil sin fines de lucro, la más típica, un club, es una persona jurídica. Los contratos asociativos son contratos. Así de redundante tiene que ser la respuesta. Cuando les preguntemos qué son los contratos asociativos, son contratos. No tengan vergüenza de decirlo porque es así de obvio. Y la idea es que ustedes los puedan distinguir, que no confundan un contrato asociativo por ser un contrato con una sociedad, porque la sociedad tiene su origen en un contrato, o con una asociación, que eventualmente también puede tener su origen en un contrato, o con una fundación. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Ahora lo vamos a ver más en particular. Me importa fundamentalmente que sepan esto que les estoy diciendo, qué son y qué no son. ¿Qué no son? No son sociedades. Por medio de los contratos asociativos no se constituyen sociedades. No son personas jurídicas, esto quiere decir, no son personas, no son centros de imputación jurídica, no tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones como las personas jurídicas. No, nada de eso. Entonces, les voy a preguntar, ¿qué son? Como el caballo blanco, y me van a decir blanco, y les voy a preguntar qué no son, me van a decir qué es lo que no son, porque me interesa y es importante que los distingan. ¿Ok? Ahora, los contratos asociativos no están sujetos a requisitos de forma, ¿sí? Y, en general, ¿no? Estas son las generalidades sobre los contratos asociativos. Y con respecto a los contratos asociativos, como son contratos, rige la libertad de contenidos. Esto es, las cláusulas del contrato son libremente disponibles para los contratantes que pueden negociarlas, acordarlas con total libertad. Rige, por imperio del principio de la autonomía de la voluntad, rige la libertad contractual, celebro, ¿no?, el contrato, y la libertad del contenido del contrato, ¿sí? No hay normas específicas que obliguen a que el contrato tenga tal o cual condición, como sí pasa con el contrato social, ¿sí? Van a ver que existen algunos requisitos en el Código Civil respecto de algunos contratos asociativos. El Código Civil y Comercial regula 4 nada más, pero como rige la libertad contractual, la cantidad, clase y variedad de contratos asociativos que puede haber es infinita, ¿sí? Tantos como la voluntad de las partes esté dispuesta a celebrar, a crear. ¿Cuáles son los 4 que regula? Otro tema general o otro punto general es que
Si bien algunos se registran, en general no se requiere la inscripción de los contratos asociativos. Incluso en aquellos donde se requiere la inscripción, si no se inscriben, siguen siendo válidos entre las partes. Van a producir sus efectos de todos modos. Ahora, dentro de esta infinidad de contratos asociativos que pueden existir, el Código Civil y Comercial regula 4. El negocio en participación, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias y los consorcios de cooperación. Vamos de nuevo. El negocio en participación, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias y los consorcios de cooperación. El primero, el negocio en participación, está regulado a partir del 1448. El negocio en participación es un contrato asociativo nominado. ¿Nominado por qué? Porque es el mismo código el que le da el nombre a ese contrato. Tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. Ya vamos a ver qué es esto del gestor. No tienen denominación, no están sometidos a requisitos de forma, no se inscriben en ningún registro. En este contrato, los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solo respecto del gestor, y la responsabilidad del gestor es ilimitada. Si en este contrato asociativo hubiera más de un gestor, entre los gestores la responsabilidad frente a terceros es solidaria. Ahora, hablamos del gestor porque en los contratos en participación hay dos clases de contratantes. El gestor, que es el que actúa frente a terceros, el de actuación ostensible, manifiesta, el que figura, el que pone la cara, ¿sí?, frente a los terceros. La otra clase de contratantes son los partícipes. Estos están ocultos frente a los terceros. No se sabe de su existencia, no es necesaria su manifestación. Es propio de este contrato asociativo, del contrato en participación, el carácter de contratantes ocultos, que son los partícipes. Los partícipes van a tener derecho de exigirle a los gestores, a él o los gestores, la rendición de cuentas del negocio y hacerle los reclamos que tengan que hacer en base al resultado de esas cuentas. Entonces, si hay ganancias, si hay pérdidas, y ahí reclamarán. ¿Se dieron una idea de lo que es un contrato en participación? Necesito un voluntario que quiera celebrar conmigo un contrato en participación. ¿Quién es? Empiezo a buscar nombres en el monitor de nuevo. Me da curiosidad el que no tiene nombre, que figura usuario Unnova. ¿Está? Usuario Unnova no está. Milagros. ¿Milagros está? Sí, profe. ¿Querés prender la cámara un segundito, Milagros? Sí. ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Tenés claro más o menos cómo funciona un contrato en participación? Sí, un poco. Un poco. Ok. Vos y yo vamos a celebrar un contrato en participación. ¿Sí? Vamos a importar un contenedor de China con cositas baratas y las vamos a vender por medio de aportaciones comunes. Yo ponele que vale 1.000.000, vos ponés 500.000, yo pongo 500.000. Vos sos la gestora, yo soy el partícipe. ¿Sí? Sí. Entonces vos le decís al señor chino, le compro el contenedor por 1.000.000. ¿Sí? Sí. Le pago 700 y los otros 300 se los pago a los 90 días. ¿Ok?
te entrega el contenedor, empezás a vender, porque como vos sos la gestora, la que actúa frente a los terceros sos vos. Vos actuás frente al señor chino que nos vende y frente a la gente que nos va a comprar las cositas que haya. Sí. Pasan los 90 días, no pagás el 30% que le quedaste debiendo a este señor. ¿Sí? ¿A quién le va a reclamar el señor? Y al gestor, porque él te da la cara. Solamente a vos. ¿Me puede reclamar a mí? No, a no ser capaz que puede ser a través de un juicio, ¿no? No, básicamente en No. el juicio tampoco. Mm. No, porque no se va a enterar nunca del contrato. Porque yo Ah, no aparezco frente a él. ¿Sí? claro. Va a aparecer vos. Ahora, la gente que nos compró la mercadería no paga, ¿yo les puedo ir a cobrar? Si la gente que compró la mercadería no paga. No paga. ¿Yo les puedo ir a cobrar? El gestor sí. Pero yo soy el partícipe, el gestor sos vos. No, porque es anónimo. No. No puedo. Perfecto. El que adquiere derechos y contrae obligaciones es el gestor, el partícipe no. Ahora, si en vez de poner en el contrato que vos y yo estamos haciendo, Sí. que lo hacemos escrito, que vamos a comprar un contenedor para vender sus cositas, ponemos que en medio de este contrato, Milagro y Renato van a comprar contenedores con mercadería proveniente de China para venderlo en locales que se denominan todo por 2 pesos. Sí. Cada uno va a aportar para que empiece a funcionar la empresa 500.000 pesos. ¿Ok? ¿Qué hicimos ahí? Un aporte, pero ya no es anónimo. Partícipe. ¿Alguien tiene dos Milagro? ¿Eh? Alguien tiene el micrófono abierto y tiene mucho ruido. No sé, profe. Ok. Parece olvídate del carácter de oculto, no. En otro caso, también teníamos un contrato escrito donde decía que yo era el partícipe y vos eras la gestora. De hecho, en este también vamos a poner que vos sos la gestora y yo soy el partícipe. Que vamos a poner plata y nos vamos a dedicar a comprar mercadería para venderla en los negocios de todo por 2 pesos. Sí. ¿Qué hicimos ahí? Un contrato, pero asociativo. El contrato en participación es un contrato asociativo. Sí, no sé si me morí. Ahí hicimos un contrato, pero pensalo en la estructura, Sí. donde mediante aportes comunes vamos a adquirir para venderlos. Eso es para el intercambio de bienes, para obtener una ganancia. ¿Qué es eso? Sí, un contrato. Cuando dos o más personas, mediante aportes comunes, se ponen de acuerdo para... ¿Te acordás del artículo 1 de la ley? Sí, una sociedad. Eso hicimos, una sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo de los ejemplos? Ahí no me sale. Para que haya un contrato asociativo, puntualmente para que haya un contrato en participación, Sí. se tiene que hacer el contrato para la realización de una o más operaciones determinadas. Entonces, vamos a comprar un contenedor y vamos a comprar esta una operación determinada. ¿Sí? Ahora, Claro, lo otro es más
Si es para intercambiar bienes o servicios, ya es una sociedad en general. ¿Sí? Claro, sí, sí. Ténganlo No en es por cuenta. una sola vez, digamos. Si el día de mañana les toca laburar en un banco y ustedes tienen adelante suyo un contrato asociativo y lo van a tratar como una sociedad, el gerente le va a partir la cabeza de un hachazo. Tienen que distinguirlo. ¿Sí? Porque muchas veces se van a encontrar con un contrato de sociedad que no tenga un título que diga contrato de sociedad. Pero cuando ustedes lo lean, fíjense, sí hay aportaciones comunes, pero para una operación determinada van a tener un solo responsable, ¿sí? Que va a ser el gestor. Al otro no le van a poder reclamar nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Ok. Profe, Sí. una pregunta. ¿Se escucha bien? Digamos que el partícipe, bueno, aporta un aporte en dinero, por ejemplo. ¿Qué pasa si hay pérdidas en ese negocio? ¿Se hace cargo de las pérdidas? ¿O de un porcentaje? Sí, de acuerdo a lo que hayan establecido en el contrato entre ellos. Perfecto. El Digamos tema que el gestor es el que se encarga de todas las operaciones y demás, y el partícipe solamente se hace cargo de lo que es pérdida o recibe las ganancias respectivas del negocio. tal cual. Sí. Pero el tema es verlo en lo que a mí me interesa, hacia adentro, hacia afuera más que hacia adentro. Si hay pérdidas, imagínate que lo que hablábamos en el ejemplo que conversábamos con Milagros, si el gestor no paga, no sé, qué sé yo, pues se le quemó la mercadería, se quedó sin plata y el acreedor le va a poder cobrar solo a él, sin perjuicio de que él después pueda ir a cobrarle al otro contratante de este contrato asociativo, ¿sí? Al partícipe. Para adentro se rige por las normas de ese contrato. Claro. Lo importante es para afuera. Para afuera el único que es responsable es el gestor. Y lo que sí o sí se tiene que devolver es la inversión, o si hay pérdidas se devuelve menos. En casa hablando del partícipe. No. No hablamos de devolución. No sé si tienen clara la idea de un contrato. Cuando regía, yo les voy a repetir de memoria la definición del Código Civil anterior, que no es muy distinta de la actual, que decía, habrá contrato cuando dos o más partes se pongan de acuerdo. Bueno, pensé que me iba a salir de memoria, no importa. El tema es, lo fundamental es el acuerdo de partes en el contrato. Entonces, imagínatelo práctico. Vos y yo nos ponemos de acuerdo. Che, mira, salió un negocito, vamos a comprar un auto. ¿Sí? Usado que está barato. A mí no me alcanza, a vos tampoco, pero a los dos juntos sí. ¿Sí? Es un negocio determinado. ¿Sí? Sí. Entonces, es un negocio en participación, no cabe duda. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos la mitad cada uno, yo me encargo, que yo tengo el dato, conozco al dueño, se lo puedo negociar, qué sé yo. Listo, cada uno pone 500. Voy y lo compro. Claro. Vos Y serías el después gestor. yo sería el gestor. Lo vendemos. Si se vendió en 900 y contratamos que era mitad y mitad, yo te voy a dar la mitad de los 900. Si se vendió en 1.200.000, serán 600 para cada uno. Se rige por lo que las partes convengan. Es completamente libre el convenio de partes. Genial. En contratos es toda autonomía de la voluntad. ¿Sí? Esa Perfecto. idea de cláusulas leoninas que tenemos en materia de sociedades no va. Podría, tranquila, salvo abuso de derecho y cuestiones más finitas, podríamos pactar que vos pones 500, yo pongo 500 y que las ganancias van a ser el 90% para mí y el 10% para vos. En la medida que vos estés prestando libremente tu consentimiento para que sea así, no hay problema. Mientras quede por escrito. Y se pueda demostrar tal cual. Claro. Perfecto, se entendió re bien.
definición de contrato era un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que tiene por fin inmediato adquirir, modificar o transferir derechos y obligaciones. Me tenía que acordar, ¿eh? Ahora sigo. Vamos al segundo de los contratos asociativos que regula el Código Civil y Comercial. Son las agrupaciones de colaboración. Esas están reguladas en el 1453. El 1453 nos va a decir que hay contrato de colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar los resultados de tales actividades. Es para masticarlo. Va a haber contrato de colaboración cuando las partes, primero, establecen una organización común. Lo segundo es la finalidad. ¿Con qué facilidad? Facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o perfeccionar o aumentar el resultado de tales actividades. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Por medio de este contrato se establece una organización en común. Una organización en común entre todos los contratantes, con un fin específico: facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de los contratantes o incrementar el resultado de esas actividades. Así que presuponemos que los contratantes tienen actividades que tienen algo en común, porque la finalidad del contrato es facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o mejorar los resultados de la actividad de los miembros. ¿Sí? Tiene que haber en algún punto un contacto entre la actividad de los miembros. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, podríamos hacer un contrato de agrupación de colaboración si todos somos fabricantes de autos para facilitar el desarrollo de un sistema de transmisión, una caja de cambio novedosa. Y después todos vamos a servirnos del resultado del contrato. ¿Por qué? Porque nos sirve a todos en una de las fases de nuestra actividad. O podría ser que nos agrupemos para que, por más que no tengamos la actividad, la logística de nuestras actividades la organicemos de manera común. ¿Para qué? Para mejorar los resultados de nuestras actividades mediante la concentración de la logística. ¿Se entiende la idea de este contrato? Las agrupaciones de colaboración no pueden perseguir fines de lucro. Las ventajas económicas que genere la actividad de la agrupación tiene que recaer directamente en el patrimonio de las partes agrupadas, en el patrimonio de cada uno de los contratantes. ¿Por qué? ¿Por qué no puede recaer directamente en la agrupación las utilidades que genere o los beneficios? ¿Y por qué no pueden tener fin de lucro? ¿Se acuerdan que yo les dije? Les voy a preguntar qué son los contratos asociativos y qué no son. Acá es importante qué no son. ¿Qué no son? ¿Qué no son los contratos asociativos? Me van a matar de la frustración. De verdad. Uno por uno pregunto. Ahora vamos a arrancar por abajo. Julieta. ¿Qué no son los contratos asociativos?
Matías, ¿qué no son los contratos asociativos? Usuario Innova, Profesor, yo no estaba, entré hace un ratito, pero interpreto que no pueden perseguir fines de lucros o que no pueden dividir beneficios si no está en el contrato. no va por ahí. No. Pero lo dijimos justificado porque lo dijimos al principio. Agostina, No son sociedades, profe. eso es, Agostina. No son sociedades. Si no son sociedades, ¿qué no son? Personas No jurídicas. no son personas jurídicas. Estrictamente, no son personas. ¿Y quiénes tienen patrimonio? Claro. Solo las personas. Entonces, los beneficios necesariamente tienen que recaer en las personas contratantes, no en el contrato. ¿Sí? No tienen patrimonio. No tienen patrimonio y no tienen patrimonio porque no son personas. Acuérdense, los atributos de las personas físicas o jurídicas son el nombre, el domicilio, la capacidad, ¿sí? Y el patrimonio. Además, las personas físicas tienen un atributo más que es el Estado, que claramente las personas jurídicas no pueden tener, por lo menos todavía. Ya va a haber una ley que las autorice a casarse y van a poder ser solteras, casadas. Pero por ahora las personas jurídicas no tienen Estado. Ok. El contrato de agrupación de colaboración sí tiene un requisito de forma, tiene que hacerse por instrumento público. Después, sobre el contenido del contrato de colaboración, lo tienen en el 1455 del Código Civil. Es una enumeración larguísima, yo no la sé. Cuando necesito saber qué tiene que tener, voy al Código Civil y me fijo. Espero que hagan lo mismo, me interesa que sepan que en el Código Civil están cuáles son los requisitos del contrato de colaboración. Sí tengan en cuenta que los contratos de colaboración, según el Código Civil, tienen un plazo máximo de duración de 10 años. Ahora, ese plazo de 10 años es prorrogable por plazos de 10 años y todas las veces que lo quieran prorrogar. Y en caso de que al momento de celebrarse el contrato no se fije cuál es el plazo de duración, se presume que es de 10 años. Las decisiones en los contratos de colaboración en los contratos de colaboración, las resoluciones se toman por el voto de la mayoría de los participantes, de los contratantes, salvo que se trate de modificar el contrato, en cuyo caso se requiere el consentimiento unánime de todos los contratantes. La dirección y administración de la agrupación de colaboración debe estar a cargo de una o más personas físicas. Tienen que ser personas físicas. En caso de ser varias personas físicas, si el contrato no establece nada, actúa cualquiera de ellas indistintamente. Las contribuciones que hagan los participantes al contrato de agrupación van a conformar lo que se llama el Fondo Común Operativo de la agrupación y presenta la particularidad que durante la duración del contrato, los acreedores particulares de los contratantes no van a poder hacer valer sus derechos sobre ese fondo. Esto es, si yo voy a decir aporté, pero no es la palabra aporté, ¿sí? Si yo contribuí a la agrupación con un camión, mientras dure el contrato, mis acreedores mis acreedores personales, no van a poder embargar y rematar ese camión. ¿Ok? La responsabilidad de los participantes de estos contratos es ilimitada y solidaria frente a los terceros por las obligaciones que los representantes asuman en nombre de la agrupación.
Tengan en cuenta, un datito más, es los contratos, a diferencia de lo que pasa con las sociedades, que se disuelven y después se liquidan, no pasa esto. Eso pasa en las sociedades porque son personas. En los contratos directamente se extinguen, ¿sí? Las causas también las establece la ley, la más común de todas es el vencimiento del plazo. Si las quieren leer, en el 1461 del Código Civil están enumeradas las causas por las cuales finalizan los contratos de agrupación en colaboración. El siguiente, tercero de los contratos, sí. Disculpe, ¿puede repetir cómo la responsabilidad en el contrato de colaboración? Es limitada y solidaria de todos los contratantes. Gracias. Por nada. El tercer contrato de colaboración, este va a sonar más familiar, son las uniones transitorias. Antes del 2015 se llamaban uniones transitorias de empresa, UTE. ¿Esto les suena? Deben haber escuchado. Sí. Bueno, las uniones transitorias están regladas a partir del 1463. El 1473 nos dice que el contrato de unión transitoria es un contrato por el cual las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, después dice dentro o fuera de la República. Las partes se reúnen. Fíjense que la distinción de cada contrato la van a encontrar en el para qué. En la unión transitoria es para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos. ¿Sí? ¿Tienen idea más o menos de alguna unión transitoria? Para saber yo si la visualizan lo que es. En una época yo me acuerdo que las rutas, por ejemplo la 188, estaba a cargo de una UTE. Eran empresas que habían celebrado un contrato y era para la ejecución de una obra específica, que era la repavimentación y el mantenimiento de esa ruta, ¿sí? Hay UTEs que se hacen para suministros concretos, entonces, proveer de energía a tal parque industrial. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea de una UTE? Tienen que ser obras, servicios o suministros concretos, no en general. Si la unión transitoria se hiciera para ejecutar obras viales y mantenerlas, en general, estaríamos frente a una sociedad. ¿Sí? Tiene que ser para obras concretas, para servicios concretos o para suministros concretos. ¿Sí? El contrato de unión transitoria se tiene que hacer por instrumento público o por instrumento privado, pero si es por instrumento privado, tiene que ser con firmas certificadas. La responsabilidad de los contratantes, salvo disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad. Entonces, la regla es que la responsabilidad va a ser mancomunada. No se presume la solidaridad. Y las decisiones que se tomen entre los contratantes requieren unanimidad, nuevamente, salvo que en el contrato se establezca un régimen de mayoría. ¿Sí? Si no hay nada previsto en contrario, las decisiones se toman por unanimidad. ¿Entendida la unión transitoria? Profe, me parece, no llegué a notar mucho. Ok. Me quedé yo en se debe hacer con instrumento público o privado, pero con las firmas. Certificada. Claro. Después de eso, lo único que dije es que en cuanto a la responsabilidad, no se presume la solidaridad. ¿Sí? Salvo disposición en contrario, no se presume. Salvo que el contrato diga, nosotros que estamos haciendo este contrato, frente a los terceros, vamos a responder solidariamente. Si no dice eso, no hay solidaridad.
Y lo otro que dije es que los acuerdos y decisiones, como regla, se toman por unanimidad, salvo que se establezca algo distinto en el contrato. Un régimen de mayoría que diga, bueno, 2/3 partes de los contratantes o mayoría absoluta de los contratantes. ¿Sí? ¿Está? Sí, gracias. El último de los contratos asociativos que regula el Código Civil son los consorcios de cooperación. Los consorcios de cooperación están regulados en el 1470. El 1470 nos dice que hay contrato de consorcio de cooperación cuando las partes establecen una organización común, y ahora viene el para qué, para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros con el fin de mejorar o acrecentar sus resultados. Nuevamente, tenemos que se establece por medio de este contrato una organización común, pero acá cambia la finalidad. Acá la finalidad es facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones. ¿Sí? Dicho en buen cristiano, para hacer más negocios. ¿Sí? Operaciones ¿de qué tipo? Relacionadas con la actividad económica de sus miembros. Entonces, otra vez, acá presumimos que sus miembros tienen actividades en común. ¿Sí? Se me ocurre un grupo de viñateros que deciden establecer una organización común para promover la venta de sus vinos en el sur de Italia, qué sé yo, o en toda Europa. De esa manera, tienen una organización común y la finalidad es incrementar la actividad económica de sus miembros. ¿Sí? ¿Se entiende para qué funciona un consorcio de cooperación? Sí, sí, profe. Muy bien. Este contrato tiene que hacerse también por instrumento público, puede hacerse por instrumento privado. Si es por instrumento privado, tiene que ser con firmas certificadas notarialmente. Y en cuanto a la responsabilidad, el contrato puede establecer en qué proporciones responde cada miembro por las obligaciones asumidas por el consorcio, pero si el contrato no dice nada, son todos responsables de manera solidaria. Hasta acá lo que tengo para contarles de contratos asociativos. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Alguien se encontró con una ley de sociedades en el transcurso de la conversación? ¿O vamos a dejar colgado el tema de la responsabilidad del socio industrial? Me voy a acordar, no me acuerdo ni cómo me llamo, pero de esto me voy a acordar, así lo hablamos, porque si no nos va a quedar colgado y después yo se lo voy a preguntar en el final y si no me saben contestar me voy a sentir mal. Yo, entonces. Voy a hacer lo imposible por acordarme y si no, recuérdenmelo ustedes. ¿Quieren que charlemos de algo más? ¿No? ¿Eso es todo? Tengo miedo de decir una burrada, profe, pero no busqué la ley, pero Momento, puede ser que no participa de las pérdidas justamente porque no aporta capital, sino que el socio, este tipo de socios aporta una especie de cómo hacer o su, no sé si decir su sabiduría o su experiencia. Aporta un cómo hacer y no un bien tangible, digamos. No ese es el motivo. Porque si vos te fijas, lo que te dice la ley en el 141 es que los socios industriales, la ley te dice que responden por las deudas sociales. Uh-huh. Lo que pasa es que limita su responsabilidad. Dice, responden hasta la concurrencia de las utilidades no percibidas. La ley dice que responden.
Yo les estoy diciendo no responden. Y por supuesto, como yo soy el que tiene el cargo docente acá, el que tiene razón soy yo, pero el tema es ¿por qué? Nadie tiene una computadora que esté conectada a Internet. Todos estamos haciendo esto. Googleen ley de sociedades, busquen el artículo 68, léanlo. Esto tendría que terminar a las 10. Les hablo hasta las 10 de otra cosa. Ahora, si lo encuentran ahora y me dicen que dice el 68, cortamos. Después que me digan y aclaremos la duda. En serio, yo me voy a sentir culpable si en el final les tengo que preguntar, che, ¿cómo es la responsabilidad del socio industrial? Ahí tengo lo que dice la ley de sociedades, artículo 68. A ver, ¿quién sos? Julieta. Julieta, dale. Dividendos. Los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas, resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley. Listo, la primera parte. Sí, realizadas y líquidas. Realizadas y líquidas. ¿Qué cosa? Las ganancias Ganancias. no pueden ser distribuidas. Entonces, para que haya ganancias, ¿qué no tiene que haber? Esta es como la del caballo blanco. Pérdida. Pérdida. Dicho vulgarmente, si yo cobré 100 y debo 1000, yo soy la sociedad, ¿no? ¿Tengo ganancias? No. 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 Tengo deudas. ¿Sí? Tengo deudas. Por esas deudas de la sociedad, si es una sociedad de capital e industria, el socio capitalista, ¿cómo responde? Solidaria, subsidiaria e ilimitadamente, como los socios de las colectivas, nos dice el 141. Y el socio industrial responde hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. ¿Cuánto fueron las ganancias? En el ejemplo que dio, 100. No, Madre Santa, si dijimos que cobré 100 y debo, ¿cuánto debía? 1.000.000. ¿Sí? La sociedad debe 900, lo que sea, una fortuna. ¿Cuántos son las ganancias? ¿Lo ven o lo veo yo solo? No, se ve. Me quedé riendo, disculpe. Ok, vamos de nuevo. El 68 nos dice que no puede distribuirse utilidades sino en base a ganancias líquidas y realizadas. ¿Ok? Básicamente, para distribuir. Si no hay ganancia, no hay que distribuir. ¿Cómo? Si no hay ganancia, no hay que distribuir. Si no hay No puede ganancias, responder. si no hay ganancias, no hay que distribuir. No hay que distribuir. En eso estamos de acuerdo. Y si hay pérdida, esto es, si la sociedad debe, ¿qué nos dice la ley? ¿Cómo responde por esas deudas el socio industrial? Hasta lo que no percibió. ¿Hasta qué de lo que no percibió? Hasta las utilidades. Utilidad. Ok, si hay deuda, ¿puede haber utilidades? Claramente no. No. Si hay deudas de la sociedad, no puede distribuir utilidades. Y el socio industrial responde hasta la concurrencia de las utilidades no percibidas. Entonces, como hay deudas, no hay utilidades. Si las deudas son de la sociedad, pero no hay utilidades, ¿por qué va a responder? No responde. Porque responde solamente cuando no hay deuda, que es lo mismo que decir que no responde. ¿Entienden? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, un trabalengua lo que dice de los socios industriales, entonces, la ley. No es un trabalengua. Es un... Lo voy a decir lo más...
es un eufemismo populista. No quieren decir, esto es una sociedad donde un socio no responde porque es un trabajador. ¿Por qué? Porque si tuviéramos una sociedad donde un socio no responde por las deudas, sería una sociedad leonina, porque es una nota característica de las sociedades que todos participen de las ganancias y soporten las pérdidas. Acá tenemos socios que no soportan pérdidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, para la ley, no decir, che, mirá, acá tenemos una sociedad donde hay uno que si se pierde, no pone nada, lo que dice es, responden hasta la concurrencia de las utilidades no percibidas, para no tener que decir, los trabajadores no responden. ¿Sí? Si se gana, ganan todos. Si se pierde, pagan solo los socios capitalistas. Los trabajadores no. ¿Entendido? Entendido, profe. Sí. Esperaba que lo entendiéramos, así terminábamos ahora. Salvo que quieran preguntar algo más. Ok. Bueno, a los que están de verdad, gracias por estar. Y nos veremos la próxima y ya no les voy a preguntar más sobre la responsabilidad de los socios industriales hasta el final. Gente, que tengan buen fin de semana. Pásenlo lindo. Chao, Igualmente, profe, profe. gracias. Nos vemos.